Chalhuanca existen varios paisajes. Los bofedales que dan la vida a los animales, los puquiales que nos da la vida a las personas que existen en Chalhuanca, los animales que existen en Chalhuanca. Yo le quiero tanto este paisaje y a mi querido Chalhuanca. En el caso del bofedal de Chalhuanca, este es un bofedal muy manejado. De acuerdo a versiones de algunos pobladores de esta zona, los más longevos, hablan de que en realidad antes allí no había un bofedal, que esto tiene alrededor de 60 años o algo así, y que en realidad es un bofedal creado, porque los bofedales se pueden crear. Este bofedal no existía, solamente había un riachuelo que también pasa por ahí. Ya con tiempo se ha hecho así ahora, más o menos del 60 por ahí. Había el río y un riachuelo que pasaba por medio de la pampa. Con el río por sí solito se ha formado. Los bofedales, todos los bofedales son naturales. Lo que ha hecho el hombre los ha ido ampliando. No es que ha creado bofedales de donde no había, hay. No, lo que hace el hombre va sacando agua de las partes más superiores y por curvas de nivel va llevando el agua y va regando los bordes del bofedal. Pero eso es, digamos, habría que ver si afecta, si de una u otra forma este movimiento hídrico por el hombre afecta al bofedal. Los animales mismos piden, pues, porque anteriormente tomaban en el río nomás sus agüitas, no había bofedal. Todo era pues de paja brava, poco a poco, año en año se va formando bofedal y desaparece. Este habrá sido desde 1970, más o menos, que mi suegro lo ha trabajado. Es de un manantial que se llama Chunkamamacha, porque tiene 10 ojos. Y el año 95 es donde se hacen las primeras tomas y se hacen los canales y se hace el esquema de cómo podría ser el incremento de bofedales, ¿no? Porque que no fue entendido primero por los mismos pobladores hasta que se vieron los resultados, ¿no? Pero tampoco fue entendida por la ciudad de Arequipa. No había ninguna evaluación de nada en ese tiempo. En ese tiempo más o menos incrementamos como 300 hectáreas aproximadamente, en ese tiempo, o sea, cuando digamos se empezó a hacer los trabajos. Pero solo era la parte del río nomás lo que tenía bofedal, o sea, una parte pequeñita del río, ¿no? Y como te digo, estamos ahorita interviniendo, se ha vuelto un ejemplo. Las raíces son largas y están envueltas por la hojarasca. Y es una de las razones por la que la vegetación es muy consistente. Cuando tú pisas, estás pisando un montón de especies, un conjunto de plantas, sientes que puede ser prácticamente una piedra. Muchos pensaban que era de lluvia, que almacena y se comporta como una esponja. No, mentira, eso no es así. Los bofedales tienen afloramientos de agua, o sea, donde tú haya grandes cantidades de manantiales, se van a presentar los bofedales. ¿Y estos manantiales de dónde vienen? No, ellos más bien, ellos van a ser fuente del río. Muchos de ellos vienen de los nevados, otros no se sabe de dónde vienen porque sus nevados están muy lejanos. Cada bofedal es, digamos, particular, habría que ver desde dónde viene su agua o cuál es el origen del agua. Estos canales abrimos pues en tiempo desde ya. Tenemos que mantenerlo con agua, nuestro bofedal, para que no se seque. Y los animales no quieren comer cuando están secos los bofedales. Corretean para acá, para allá. Por ejemplo, en parte alta donde no hay, es seca, es un poco, la lana también un poco, no pesa el villón.
Comparando con la de acá donde hay bofedal, pesa un billón de cría, 3,5. Por ejemplo, la de arriba solamente pesa 2, así nomás. Los bofedales son importantes, especialmente en las alpacas, porque las alpacas sin bofedales no pueden vivir, porque las llamas sí pueden vivir en secos, pero las alpacas no, mueren del agua rápidamente. Y también la gente puede acá cosechar, plantar más pastitos, por ejemplo, avenas forrajeras. En la mayor parte de los pastos de la zona de Reserva Nacional Agua Blanca y Salinas, donde es parte de Chalhuanca también, en 3 hectáreas vive una alpaca. O sea, 3 hectáreas de pasto necesita una alpaca para vivir todo un año. Y en los bofedales que nosotros manejamos, logramos hasta 5 alpacas por hectárea, o sea, casi 15 veces se logró el incremento. Entonces, incrementó su capital ganadero, era parte también del tema de la lucha contra la pobreza, ¿no? O sea, en la zona alto andina. Dentro de los bofedales están los puquiales adentro, solito nace, poco a poquito está hinchándose y no debes pisarlo. El agua, después de ahí explota y se hace un hoyo de agua, pero ese agua es madre, o sea, lo que le llamamos puquiales. Eso demorará un año o más. Se forma solo, se ve mucho mejor sería en aspersión, ya no sería así a la deriva, ¿no? Así, entonces se ahorraría más agua. Yo pienso que no funcionaría. No es la biología de las plantas que viven allí, no viven de, ¿cómo decirlo?, echarle solamente agua, ¿no? Digamos, 1 vez o 2 veces a la semana o 3 veces a la semana, tienen que estar permanentemente inundadas. En algunos bofedales muy antiguos tienes turba a veces 2-3 metros hacia adentro. Entonces yo no puedo regar en aspersión, digamos, con mucho viento, ¿no es cierto? Tengo mucha pérdida de agua. Inclusive a veces con bastante viento tengo pérdidas de agua como casi el río por gravedad. Siempre una tecnología o un manejo es adecuado cuando siempre está en equilibrio con el ecosistema. Pues habría que ver en qué estado está el bofedal que han creado. ¿Qué pasa si nosotros le retiramos el agua? Un bofedal natural está adaptado para eso, ¿no? Pero el otro, que es artificial, le quitas el agua y a lo mejor otra vez regresa rápidamente a su estado natural, que puede haber sido un pajonal, un matorral, yo qué sé. Ahora, ¿en cuánto tiempo se va a regenerar? Depende también. Hay unos que están bien deteriorados. Y cuando un bofedal se comienza a descomponerse a condiciones aerobias, en vez de capturar carbono lo emite. Y es también una razón más para cuidar los bofedales, porque en vez de capturar carbono lo estaríamos liberando, más lo que es el metano. Y las alpacas comen demasiado al punto de que, por ejemplo, la altura de las plantas apenas llegará a los 3 centímetros, 4 centímetros. Y si tú vas al extremo del bofedal, hay plantas que llegan hasta los 8 centímetros y es porque las alpacas no llegan. Es un factor importantísimo de lo que es la degradación de los bofedales. Además que hay personas, se han ido de Chalhuanca, cuidado prácticamente todo lo que es su terreno. Y entonces la cantidad de carbono almacenado en ese ecosistema es muy importante. ¿Qué pasaría si ese ecosistema se degrada? Son toneladas y toneladas de carbono que irían a la atmósfera y contribuyes a un proceso de calentamiento global, de efecto invernadero. Por ahí nace la importancia de conservarlos. Si bien es cierto, no hay muchas evidencias de cuánto tiempo podrían demorar en regenerarse, en primer lugar, el ecosistema como tal, o que las plantas que están adaptadas a estas condiciones no tienen el agua necesaria para poder sobrevivir, en primer lugar, van a ir muriendo, van a ser reemplazadas por especies que están adaptadas a las condiciones de menor humedad, ¿no? Como son los pastizales autoandinos. No solo lo cuidamos de las basuras. Por ejemplo, de los plásticos, los vientos lo traen. Y algunos objetos de piedras, no los dejamos que entren los puquiales. Cada vez cuando vamos a pasear los animales, por ejemplo en mi estancia hay un puquial muy grande. Desde ese puquial hacemos manantiales para los bofedales y lo limpiamos cada semana, sino cada 2 semanas una.
Entonces ahorita en Chalhuanca no nos está preocupando tanto cómo es que varía la acumulación de carbono, sino saber cuánto de carbono hay en el bofedal en este momento, que eso nos va a permitir cuánto de carbono hay almacenado a lo largo de estos años. ¿De hace cuántos años estarán establecidos estos bofedales? 200 años, 300 años, y entonces vamos a mirar que la cantidad de carbono almacenado por hectárea en los bofedales de Chalhuanca es de tanto. Han pasado muchos años y ese ecosistema se sigue manteniendo. Y entonces la cantidad de carbono almacenado en ese ecosistema es muy importante. Claro, dentro del mapa se cuadriculó en cuadrantes de 50 por 50 y se designó 30 puntos aleatorios. En realidad, elegir el número de puntos fue una de las cosas, de los aspectos más complicados en la investigación, porque la mayoría de trabajos menciona cuántos puntos tiene, pero no el área que ha abarcado. ¿Cuántos puntos puedo tomar yo para que sea representativo, pero en función a qué área? Para obtener muestras del sustrato hay corer que tienen distintas medidas. Nosotros inicialmente hemos utilizado para obtener primeras muestras unos muestreadores o corer de 30 centímetros, que es donde generalmente se instalan las raíces de las plantas. Hasta esa profundidad generalmente están las raíces de las plantas. Como este es un bofedal relativamente nuevo por lo que conocemos, entonces la profundidad del suelo aquí no es muy importante. Nuestros muestreos siempre han dado una profundidad de sustrato entre 30 y 50 centímetros, excepto en algún lugar dentro del bofedal que sí la profundidad es un poco más alta, ¿no? O sea, la profundidad es mayor, de manera que allí eso debe ser más antiguo, ¿no? Digamos, sería un indicador de que es más antiguo. Pero por literatura sabemos de que hay en el Perú y en otros lugares, como en Bolivia, bofedales que tienen o alcanzan profundidades de sustrato de hasta 10 o más metros. O sea, allí hay una acumulación inmensa de carbono. Es una demostración de que este tipo de humedales sí almacenan una gran cantidad de carbono y sí son importantes desde el punto de vista del cambio climático, porque ese almacenamiento permite justamente retener el carbono y no emitirlo hacia la atmósfera, que es uno de los gases más importantes de efecto invernadero. Y en el suelo tú tienes la acumulación de carbono de años atrás, ¿no? ¿Por qué tenemos que mirar el tema de carbono a los bofedales u otro tipo de ecosistemas que no sean forestales? Porque en los bofedales la acumulación de carbono o la fotosíntesis es más rápida. Y en la zona altoandina mucho más importante. ¿Por qué? Porque los niveles de temperatura están bajo cero. Si el carbono está por debajo, está en un espacio anaeróbico y con temperaturas bajo cero, el proceso de descomposición es mucho más lento. Entonces tienes una mayor acumulación de carbono en el tiempo. Hablemos de años, que te va a permitir que haya mayor producción de biomasa en los bofedales, que te va a permitir también mantener ese recurso hídrico. ¿Cuál es la ventaja? De que ese carbono almacenado se mantiene más tiempo. Comparémoslo con un bosque. Obvio que el árbol va a tener mayor tasa fotosintética, va a acumular mucho más carbono que un bofedal, pero el proceso de descomposición en el bofedal va a ser menor. O sea, se cree, según estudios, es como una ilusión. Lo que sucede es que con esto del calentamiento global, los ecosistemas que sobreviven con el agua van a tender a desaparecer. Pero sin embargo, está pasando lo contrario. Están aumentando más bien su área. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué? Entonces, estudios que han hecho indican que como se está aumentando la temperatura en el ambiente, hay mayor deshielos, por lo tanto hay mayor cantidad de agua. Pero ese es, digamos, solamente un tiempo. De aquí a pasados algunos años es cuando va a comenzar a escasear. Entonces, por lo tanto, según los estudios que hemos hecho ahora con esto de las imágenes satelitales, el análisis desde el año 86 hasta el 2016, estamos dando cuenta que sí está pasando obviamente eso. O sea, está aumentando la cobertura de los bofedales en vez de reducirse. El área de los bofedales ha ido aumentando, ¿no? En época húmeda tenemos en el año 1991 767 hectáreas, el 2016 que alcanza 1527 hectáreas aproximadamente. En el año 2001 se obtiene un área mayor que en todos los años, para ambas épocas, la época húmeda y la época seca. Esto podría deberse a que el manejo de los bofedales tal vez en esa época se hizo con mayor intensidad, ¿no? Pero habría que ver la calidad de los bofedales.
a lo largo de todo el periodo de estudio ha ido también en aumento, ¿no? La temperatura ha ido en aumento. Por el año 86 tenemos 2.88 grados centígrados de temperatura media y hasta el año 2016 se observa que la temperatura ha aumentado hasta 3.94 grados centígrados, más o menos un grado centígrado de variación a lo largo de todo el periodo. Nosotros hemos hecho un estudio ya como Consejo de Cuenca de lo que sería el cambio climático en las zonas, en toda la zona de la cuenca en general. Estamos ahorita a 1.4 grados de elevación de temperatura, 1.4 realmente en general en la cuenca, ¿no? O sea, 1 grado es lo que me dicen Chalhuanca, pero 1.4 en general en la cuenca. Vamos a llegar a 1.47 y vamos a tener ya periodos de disminución de la precipitación. ¿Ya? A 1.7 grados para nosotros ya es crítico, porque tenemos periodos de sequía largos, casi de 10 años, 15 años periodos de sequía, en el modelo que hemos corrido de cambio climático. Y tenemos también disminución de la precipitaciones entre 10 y 20%. En el transcurso del tiempo, con la información histórica que tengo hacia atrás, climatológica, construyo la información futura. Hacia atrás, en este caso 60 años tenemos la información y hacia adelante hemos construido realmente hasta el 2100, pero lo que tenemos aquí es hasta el 2050 para mostrar, ¿no? O sea, no es un escenario mundial, eso es para acá, para la cuenca. A 2 grados 4, que ese es el otro escenario, o sea, que decían que vamos avanzando hacia tener 2.4 grados de elevación de temperatura, ya prácticamente tenemos años secos, 10 años, 15 años de sequía, y no nos aguanta ninguna represa ya, ni si tengamos las represas llenas en un año. Entonces, es por eso que hay una preocupación del tema del cambio climático, ¿no? Las temporadas de lluvias comenzaban en noviembre, diciembre y acababan en marzo, por ejemplo, ¿no? En los últimos años sucede que este tiempo de precipitaciones como que se está retrasando, más o menos desde el 2000 hacia adelante. No, alguna vez se van a terminar, por ejemplo, de acá de 50 años, porque el agua ya no va a existir. La gente va a estar ahí peleando por el agua y no va a haber la lluvia, porque los bofedales solo reviven con agua y lluvia. Porque de acá de una semana vi un video sobre el agua hablaba. O sea, sucede que las precipitaciones, en vez de iniciarse en noviembre, diciembre, se inician a finales de enero y las precipitaciones ya no son, como decirlo, proporcionales a lo largo de los meses. Puede que llueva en una semana lo que llovía en 3 meses. Una araña muy grande que lo llamamos cusicusi. Si lo ves va a llover, eso es lo que te va a informar si va a llover o no. Está en los secos, de cuando abres una piedra y lo ves, ya está. Y también puedes fijarte si va a llover o no de las guayatas. Las guayatas solo viven en bofedales, pero no viven en secos. Y si se van a secos es porque va a llover. Aunque tengo pocos animales, pero me encantan los bofedales. Siempre estoy, si no voy siquiera a limpiar, me siento no sé cómo. Oiga, mi Polito Chalhuanca, te veo hermoso con mis ojitos. Tienes tus cabañas y tus lindos cerros, lindos bofedales y hermosos ríos. Qué lindas lagunas y hermosa represa. Chalhuanca, mi lindo Chalhuanca.